Natasa se lanzó de cabeza a los preparativos de la boda de Vika. Se vio inmersa en un torbellino de decisiones, desde elegir el vestido de la novia hasta seleccionar los más mínimos detalles de la decoración. Cada momento era para ella una montaña rusa de emociones, una tumultuosa mezcla de alegría e inseguridad. La suave luz del atardecer bañaba el estudio de vestidos de novia cuando Natasa y Vika comenzaron su viaje en busca del vestido perfecto. El aire vibraba con la promesa de nuevos comienzos, pero también llevaba el peso de las expectativas y los sueños que se desplegaban ante ellos. Natasa hojeaba páginas de revistas de bodas, con el corazón palpitante de anticipación. Imaginó el día de la boda de Vika como un cuento de hadas moderno, donde cada detalle sería perfecto, donde cada mirada intercambiada entre los novios estaría llena de amor y promesas para el futuro. Cuando Vika salió del camerino con el primer vestido, Natasa contuvo la respiración. El vestido fluía a su alrededor como una cascada de seda y encaje, capturando la esencia de la belleza y la elegancia. Los ojos de Vika brillaron de emoción, reflejando la visión de sus sueños hechos realidad. «Es perfecto», susurró Natasa, con la emoción impregnando su voz. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de alegría genuina por el éxito de Vika y una punzada de envidia por no ser el centro de atención. A medida que pasaban los días, Natasa se encontraba cada vez más involucrada en los preparativos. Ayudó a elegir las flores para el ramo de la novia, discutió los menús para la cena de recepción e incluso organizó una sesión de fotos previa a la boda para capturar los momentos especiales entre Vika y Nikita. Pero, por mucho que se dedicó a la boda de su hermana, Natasa no podía ignorar la sensación de vacío que la consumía por dentro. Mientras ajustaba los últimos detalles de la decoración de la ceremonia, una vocecita dentro de su mente susurraba dudas y miedos. ¿Qué pasaría si nunca encontrara a alguien que la amara como Nikita amaba a Vika? ¿Qué pasaría si tus propios sueños de amor verdadero nunca se hicieran realidad? Estas preguntas resonaron en su mente, oscureciendo la alegría que debería haber sentido ante la inminente boda de su hermana. Mientras Vika se probaba vestidos y probaba pasteles de boda, Natasa luchaba con sus propias emociones tumultuosas. Se preguntaba si algún día sería capaz de encontrar la misma felicidad que veía en los ojos de su hermana, si algún día tendría el valor de entregarse al amor sin reservas. A medida que se acercaba el gran día, Natasa se encontró atrapada en una red de expectativas y ansiedad. Anhelaba encontrar su propia felicidad, pero temía que sus propios miedos e inseguridades le impidieran seguir adelante. Mientras continuaban los preparativos, Natasa empezó a sentir la tensión entre su madre, Elizaveta Mikhailovna, y Vika. Las diferencias de opinión y expectativas crearon conflictos familiares que Natasa intentó resolver, pero no siempre con éxito. Se encontró en medio de discusiones y peleas, tratando de mantener la paz entre todos. La casa parecía un campo minado, donde cada palabra era una explosión potencial. Natasa podía sentir la tensión flotando en el aire, espesa y opresiva como una nube de tormenta a punto de colapsar. Elizaveta Mikhailovna, con su postura rígida y su mirada severa, parecía dispuesta a desafiar a Vika en cada oportunidad. Las discusiones entre madre e hija fueron frecuentes y acaloradas, y ambas se negaron a ceder terreno. Elizaveta Mikhailovna quería que la boda de Vika fuera una celebración tradicional, con todos los ritos y costumbres que ella consideraba sagradas. Vika, por otro lado, quería una boda moderna y elegante que reflejara su propia personalidad y estilo de vida. Natasa se encontró en medio de este conflicto, tratando de calmar las cosas y encontrar puntos en común entre las dos partes. Se vio obligada a mediar en discusiones acaloradas, tratando de encontrar soluciones que satisficieran a todos, incluso si parecían imposibles en ese momento. Las noches se convirtieron en un campo de batalla silencioso, con la tensión flotando sobre la mesa y palabras afiladas cortando el aire como cuchillos. Natasa se sentía como una equilibrista que intentaba mantener el precario equilibrio entre su madre y su hermana, sin saber nunca dónde pisar. En medio del caos emocional, Natasa se preguntó si algún día regresaría la paz a su familia. Anhelaba días pacíficos y serenos donde reinaran el amor y la comprensión, pero parecía que esos días se estaban alejando cada vez más. A medida que pasaban los días y se acercaba la boda, Natasa se encontró atrapada en una red de secretos y traiciones, donde cada revelación amenazaba con destruir los frágiles lazos que unían a su familia.
Se preguntaba si algún día sería capaz de superar sus diferencias y encontrar la verdadera armonía. Pero a pesar de todas las dificultades, Natasha se negó a darse por vencida. Estaba decidida a luchar por la felicidad de su familia, incluso si eso significaba enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesta a afrontarlo con valentía y determinación. Mientras el sol se ponía en el horizonte y la noche caía sobre la ciudad, Natasha oró por la paz y la reconciliación. Sabía que el amor era la única arma capaz de superar las sombras que amenazaban con consumir a su familia, y estaba decidida a defenderla con todas las fuerzas de su alma. Durante los preparativos de la boda, Natasha conoció a un hombre intrigante llamado Dmitri. Se conocieron por casualidad en una floristería y al instante sintieron una conexión. A medida que se acercaba la boda, Natasha se sintió cada vez más atraída por Dmitri, cuestionando sus sentimientos y su lealtad hacia su hermana. Desde el momento en que sus miradas se encontraron en esa pequeña floristería, Natasha sintió que una chispa de interés se encendía en su interior. Dmitri no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido, con su aura misteriosa y sus ojos profundos que parecían leer su alma. Esa tarde hablaron durante horas, perdidos en una burbuja de intimidad y complicidad que los envolvió como una cálida manta en una fría noche de invierno. Natasha se encontró riéndose de los chistes de Dmitri y compartiendo secretos que nunca antes le había revelado a nadie. A medida que pasaban los días y se acercaba la boda de su hermana, Natasha se sintió cada vez más atraída por Dmitri. Intentó negar sus sentimientos, ahogarlos bajo una avalancha de deber y responsabilidad, pero fue inútil. El corazón de Natasha había encontrado a su dueño, y ese dueño era Dmitri. Sin embargo, el amor de Natasha no fue sencillo. Era complicado y matizado, una mezcla tumultuosa de deseo y culpa, pasión y lealtad. Se encontró dividida entre el deber hacia su hermana y los anhelos de su propio corazón, atrapada en un laberinto de emociones encontradas. Mientras observaba a Vika planear su boda con frenético entusiasmo, Natasha se preguntaba si alguna vez tendría el coraje de seguir su propio camino, de seguir su corazón hasta el fin del mundo. Estuvo tentada a tirarlo todo, a abandonar las convenciones sociales y abrazar el amor que ardía en su interior como una llama inextinguible. Pero el miedo la paralizó. El miedo a lo desconocido, al juicio de los demás, al dolor que acompaña al amor no correspondido. Natasha sabía que el camino hacia el amor verdadero estaba lleno de obstáculos y desafíos, y se preguntaba si tendría fuerzas para afrontarlos. Mientras tanto, Dmitri permaneció en su mente como una sombra constante, un recordatorio silencioso de lo que podría ser si fuera lo suficientemente valiente como para seguir su corazón. Sus palabras resonaban en su mente por las noches, suaves susurros que la adormecían y atormentaban sus sueños más profundos. Y así, a medida que se acercaba la boda de su hermana, Natasha se encontró en una encrucijada, luchando por conciliar el deseo de su corazón con las expectativas de la sociedad y las demandas de su familia. Sabía que el verdadero amor requería sacrificios, pero se preguntaba si estaba dispuesta a pagar el precio. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte y la luna salía en el cielo nocturno, Natasha oró pidiendo guía y fuerza. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y lleno de peligros, pero estaba decidida a seguir adelante, a afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación. A medida que se acercaba la boda, comenzaron a surgir secretos guardados durante mucho tiempo. Natasha, inmersa en los últimos preparativos, apenas podía creer las revelaciones que salieron a la luz. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, como un castillo de naipes derribado por una simple brisa de verano. Fue durante una conversación informal con un amigo de Dmitri que Natasha descubrió la primera pista sobre las verdades ocultas. Mencionó algo sobre el turbulento pasado de Dmitri, algo que Vika había intentado con todas sus fuerzas ocultar. Natasha sintió una punzada de curiosidad e inquietud formándose en su pecho, la sensación de que algo andaba mal, algo se mantenía en las sombras. Decidida a descubrir la verdad, Natasha comenzó a investigar discretamente, siguiendo el rastro de secretos enterrados bajo una fachada de felicidad y celebración. Buscó en archivos antiguos, hizo preguntas delicadas y observó los rostros de quienes sabían más de lo que estaban dispuestos a revelar. Y entonces, como una revelación divina, la verdad salió a la luz, tan clara y nítida como el sol de la mañana atravesando las oscuras nubes de la incertidumbre.
Natasa descubrió que Vika había ocultado información crucial sobre su prometido y su pasado. Oscuros secretos que amenazaban con destruir no solo su inminente matrimonio, sino también los frágiles cimientos de su familia. Enfrentada a la brutal verdad, Natasa se encontró en una encrucijada, dividida entre su deber para con su hermana y la necesidad de proteger a sus seres queridos. Sabía que revelar la verdad podría causar dolor y conflicto, desatar una tormenta de emociones que podría tragarse todo a su paso. Pero también sabía que el silencio era una sentencia de muerte para el alma, una negación de la verdad que corroía su integridad como una plaga silenciosa. A medida que se acercaba la boda, Natasa sintió el peso aplastante de la responsabilidad sobre sus hombros, como si llevara el destino de su familia en sus manos temblorosas. Pasó noches sin dormir, atormentada por los fantasmas del pasado y los espectros del futuro incierto. Y entonces, en un momento de claridad y coraje, Natasa tomó su decisión. Decidió que no podía permitir que su hermana se casara basándose en mentiras y engaños, que no podía darle la espalda a la verdad, por dolorosa que fuera. Decidió que era hora de revelar las verdades ocultas, de afrontar las consecuencias de sus acciones con valentía y determinación. Mientras el sol se ponía en el horizonte y la luna levantaba su pálida cara en el cielo nocturno, Natasa se preparaba para el enfrentamiento final, para la batalla que determinaría el destino de todos sus seres queridos. Sabía que no sería fácil, que habría lágrimas y gritos, dolor y arrepentimiento. Pero también sabía que era necesario, que era la única manera de construir un futuro basado en la verdad y la honestidad, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que conocía y amaba. Después de mucha reflexión, Natasa tomó una decisión difícil. Durante días, se vio inmersa en un mar de incertidumbre y dilemas, y cada ola de dudas amenazaba con alejarla de su propio sentido de integridad. Pero al final, fue la voz de su corazón la que habló más fuerte, clamando por la verdad y la autenticidad incluso en medio de la oscuridad de las mentiras y el engaño. Fue en una tarde nublada, con los pálidos rayos del sol filtrándose a través de las cortinas entreabiertas, que Natasa reunió el coraje para enfrentarse a Vika. La encontró en el jardín, donde las flores se mecían suavemente al ritmo de una suave brisa, como si susurraran antiguos secretos a almas perdidas. Vika, dijo Natasa, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones reprimidas, tenemos que hablar. Vika levantó la vista, su rostro era una máscara de sorpresa y confusión. Sabía que algo andaba mal, podía sentir la electricidad en el aire, el silencioso zumbido de una tormenta que se acercaba. ¿Qué pasa, Natasa?, preguntó Vika, su suave voz resonó en el tranquilo jardín. Natasa respiró hondo y reunió sus palabras como armas afiladas para una batalla inminente. He tomado una decisión, dijo, con voz firme a pesar del temblor interior. Ya no puedo ser tu dama de honor. El impacto de las palabras de Natasa resonó en el aire, un eco oscuro de una verdad que no se podía negar. Los ojos de Vika se abrieron y su expresión era una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo así?, susurró Vika, su voz vacilante por la intensidad de la revelación. ¿Por qué? Natasa miró a su hermana a los ojos y el peso de su decisión pesaba sobre ella como un ancla en una tormenta. Porque ya no puedo ser cómplice de un engaño, dijo, y sus palabras resonaron con la fuerza de una frase. No puedo estar a tu lado y ser testigo de un matrimonio construido sobre mentiras y engaños. Las palabras de Natasa cortaron el aire como una hoja afilada, desgarrando la fachada de felicidad cuidadosamente construida para revelar la cruda verdad detrás de ella. Sabía que su decisión sacudiría los frágiles cimientos de su familia, que causaría dolor y conflicto donde antes solo había la promesa de un futuro brillante. Vika guardó silencio por un momento, sus emociones eran un torbellino de confusión e ira. No puedes hacer esto, dijo finalmente, con la voz temblando por la intensidad de sus emociones. No puedes abandonarme así. Natasa sintió el peso de las palabras de su hermana como una pesada carga sobre sus hombros, pero se mantuvo firme en su decisión. Sabía que ya no podía ignorar la verdad, ya no darle la espalda a lo que sabía que estaba mal. Decidida a descubrir la verdad sobre el prometido de Vika, Natasa sintió un fuego ardiente dentro de ella, una llama que ardía con la necesidad de justicia y claridad. Sabía que el destino de su hermana estaba en juego, que las mentiras tejidas en torno a su prometido podrían ser el hilo que desharía todo el tapiz de su felicidad. Con pasos decididos, Natasa se embarcó en un viaje de investigación,
ahondando en las oscuras y desconocidas profundidades del pasado del hombre que pretendía acompañar a su hermana hasta el altar. Cada pista era una tenue luz en la oscuridad, una frágil esperanza de descubrir los secretos que acechaban en las sombras. Comenzó su búsqueda entrevistando a personas cercanas a su prometido, sondeando sus recuerdos en busca de fragmentos de verdad que pudieran arrojar luz sobre su carácter y sus intenciones. Cada conversación era un laberinto de palabras y emociones, donde la verdad se escondía detrás de sonrisas falsas y miradas evasivas. Natasa profundizó en los archivos del pasado de su prometido, revisando registros y documentos en busca de cualquier signo de irregularidad o engaño. Cada página era un complicado rompecabezas, donde las piezas encajaban lentamente para revelar la imagen completa de un hombre que seguía siendo un misterio para todos. A medida que avanzaba su investigación, Natasa descubrió oscuros secretos y verdades inquietantes que amenazaban con sacudir los cimientos de la relación de su hermana. Descubrió historias de traición y engaño, de un pasado empañado por el peso de elecciones cuestionables y decisiones equivocadas. Cada descubrimiento era un cuchillo afilado en su corazón, una prueba dolorosa de que no todo era lo que parecía. Se encontró frente a la cruda realidad de que el hombre que amaba a su hermana podría no ser quien decía ser, que las promesas hechas en el calor del amor podrían disiparse a la fría luz de la verdad. Pero incluso frente al abrumador peso de la evidencia, Natasa perseveró y su determinación fue inquebrantable frente a la adversidad. Sabía que su búsqueda de la verdad no era solo una cuestión de justicia para su hermana, sino también un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda de su propia identidad y propósito en este mundo confuso y lleno de mentiras. Natasa tenía en sus manos la evidencia que tanto había estado buscando, pruebas irrefutables de las mentiras y traiciones tejidas por el prometido de Vika. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de determinación y ansiedad, mientras se preparaba para la confrontación que había planeado durante tanto tiempo. Llamó al prometido de Vika para hablar seriamente, con los ojos llenos de determinación y coraje mientras se enfrentaba al hombre cuyas mentiras habían envenenado la relación de su hermana. La confrontación que siguió fue intensa, una batalla de palabras duras y emociones crudas que resonaron en las paredes de la habitación. Natasa no dudó en revelar cada verdad oculta, exponiendo cada mentira y traición con una claridad penetrante que cortaba como una hoja afilada. Cada palabra fue como un golpe, golpeando al prometido de Vika donde más le dolía, destrozando la fachada de bondad y honestidad que había tratado de mantener. El novio, ante la magnitud de sus mentiras, intentó desesperadamente defenderse, balbuceando disculpas vacías y justificaciones endebles. Pero Natasa no estaba dispuesta a aceptar sus disculpas, su determinación inquebrantable ante la verdad que ahora brillaba como una luz cegadora. Ella le exigió que le confesara todo a Vika, que pusiera fin a las mentiras y el engaño antes de que fuera demasiado tarde. Cada palabra era un eco de urgencia, un doloroso recordatorio del costo de sus acciones y de las devastadoras consecuencias que aguardaban en el horizonte. El novio, acorralado por la implacable fuerza de la verdad, finalmente cedió y sus defensas se desmoronaron ante la intensidad de la confrontación. Aceptó decirle a Vika toda la verdad, sin reservas ni excusas, preparándose para afrontar las consecuencias de sus actos. Cuando el enfrentamiento llegó a su fin, Natasa sintió una mezcla de alivio y tristeza, las tumultuosas emociones que la acompañaron durante todo este viaje. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también era consciente del poder de la verdad para sanar heridas y restaurar la esperanza perdida. Después de la devastadora revelación, el mundo de Vika se derrumbó a su alrededor como un castillo de naipes. Cada palabra de mentiras y engaños del hombre en quien había depositado su confianza cortaba como una espada afilada, destrozando los sueños que había construido meticulosamente para su futuro. La cancelación de la boda pendía como una sombra oscura sobre ella, una decisión difícil que sabía que debía tomar para preservar su propia dignidad y cordura emocional. Natasa, su hermana mayor y confidente, estuvo a su lado en cada paso del camino, un ancla en medio de la tormenta emocional que azotaba su vida. Sus brazos siempre estuvieron abiertos, listos para ofrecer apoyo y consuelo en los momentos más oscuros. Ella no necesitaba decir nada, su presencia fue suficiente para calmar la tormenta que asolaba el interior de Vika. En el calor del dolor y la traición, las dos hermanas se volvieron más cercanas que nunca. Vika encontró consuelo en los amorosos brazos de Natasa, compartiendo sus dolores más profundos y sus miedos más oscuros. No hubo juicio,
solo amor y aceptación incondicionales, un bálsamo para el alma herida de Vika. Juntos afrontaron el proceso de reconciliación, navegando por las turbulentas aguas de sus emociones con valentía y determinación. Cada lágrima derramada fue un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido, pero también un recordatorio del poder de la resiliencia y la esperanza. A medida que pasaban los días, Vika poco a poco comenzó a encontrar la paz dentro de sí misma, un rayo de luz al final del túnel oscuro y sinuoso por el que se había visto obligada a caminar. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil e incierto, pero también era consciente de la fuerza que residía en su interior, una fuerza que ninguna mentira o traición podría destruir jamás. Natasa permaneció a su lado, una roca inquebrantable en un mar de incertidumbre, lista para afrontar cualquier desafío que la vida le deparara. Ella era su guardiana, su protectora, su alma hermana, y juntas se enfrentarían al mundo de frente, con coraje y determinación. Con el peso de su boda cancelada aún pesando sobre ellas, Natasa y Vika decidieron alejarse temporalmente de la realidad que conocían. Decidieron que era hora de volver a conectarse con ellos mismos y explorar el mundo más allá de los muros que los aprisionaban. Juntos se embarcaron en un viaje de descubrimiento, donde cada nuevo destino era una oportunidad de renovación y autodescubrimiento. Lejos de expectativas y juicios, encontraron refugio en los impresionantes paisajes y las diversas culturas que encontraron en el camino. Fue durante estos viajes que Natasa comenzó a enamorarse del arte como nunca antes lo había experimentado. Cada pincelada era una expresión de su alma, cada obra de arte una ventana a su mundo interior. Se encontró envuelta por la magia de la creación, perdiéndose en los colores y formas vibrantes que cobraban vida bajo sus hábiles dedos. Mientras exploraba su nueva pasión, Natasa también se sumergió en un proceso de profundo autoconocimiento. Exploró los rincones más profundos de su mente y su corazón, enfrentando sus miedos e inseguridades con coraje y determinación. Descubrió una fuerza dentro de sí misma que nunca supo que existía, una fuerza que la impulsó hacia adelante, incluso cuando el mundo que la rodeaba se desmoronaba. Junto a Vika, su hermana y confidente, Natasa encontró apoyo y aliento inquebrantables. Juntos, enfrentaron los altibajos de la vida con gracia y resiliencia, fortaleciendo su vínculo como nunca antes. Cada desafío fue una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo una oportunidad de superar. Mientras el mundo seguía girando, Natasa poco a poco empezó a convertir su sueño en realidad. Dedicó infinitas horas a su oficio, perfeccionando su técnica y dejando su huella única en cada lienzo en blanco. Cada obra de arte era parte de ella misma, una expresión de su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A medida que los meses se convirtieron en años, Natasa floreció ante los ojos de admiración de quienes la conocieron. Su arte trascendió los límites del tiempo y el espacio, tocando los corazones y las mentes de quienes tuvieron el privilegio de presenciar su belleza. Se convirtió en una verdadera artista, un alma libre y salvaje que encontró su voz en un mundo lleno de caos e incertidumbre. Mientras Natasa profundizaba en su mundo de colores y formas, se cruzó con Alexei, un coleccionista de arte conocido por su pasión y perspicacia. Sus miradas se encontraron en una galería, donde sus pinturas cobraron vida bajo los reflectores y, desde entonces, algo ha cambiado en el aire que los rodea. Al principio, sus interacciones estuvieron marcadas por un interés mutuo por el arte, una conversación fluida que fluía entre pinceladas y paletas de colores. Pero a medida que pasó el tiempo, el vínculo entre ellos se profundizó, revelando capas de emoción e intimidad que ninguno de los dos esperaba encontrar. Natasa se sintió atraída por el magnetismo de Alexei, por la forma en que veía el mundo a través de los ojos de un amante del arte, siempre buscando belleza y significado en cada obra que encontraba. Comprendió su pasión, su necesidad de expresión, de dejar una huella imborrable en el mundo que lo rodeaba. A medida que su amistad se convirtió en algo más, Natasa se sintió cautivada por la sonrisa de Alexei, por la forma en que la hacía reír cuando el peso del mundo se volvía demasiado difícil de soportar. Él era su refugio seguro en medio de la tormenta, su faro en la oscuridad que amenazaba con tragarla entera. Y luego, en un momento de puro éxtasis, se rindieron al amor que floreció entre ellos, una llama ardiente que ardía más con cada toque, con cada mirada secreta intercambiada. Fue un amor inesperado, un regalo de los dioses que los unió en un vínculo indisoluble, más fuerte que cualquier tormenta que la vida pudiera traer.
Natasa se encontró perdida en los brazos de Alexei, envuelta en una bruma de felicidad y satisfacción que nunca creyó posible. Él era su caballero de brillante armadura, su alma compañera en un viaje de autodescubrimiento y redención. Con él, se sentía completa, entera, como si nada pudiera sacudir el mundo que habían construido juntos. Y así, en medio de los cambios de la vida, Natasa encontró el amor donde menos lo esperaba, en los brazos de un hombre cuyo corazón latía al ritmo del de ella. Era un amor puro y sincero, inmortalizado en cada obra de arte que creaba, en cada risa compartida bajo la brillante luz de la luna de la noche. Después de un periodo de ausencia que a Natasa le pareció una eternidad, Vika finalmente regresó triunfalmente a la ajetreada vida de su hermana. Su llegada no pasó desapercibida, trayendo consigo un halo de misterio y novedades que sorprenderían hasta a los más escépticos. Natasa no estaba segura de qué esperar cuando recibió la llamada de Vika anunciándole su inminente regreso. Los recuerdos del pasado todavía flotaban en el aire, llenos de momentos compartidos y desacuerdos superados. ¿Este regreso traerá consigo una nueva página en sus vidas o simplemente resucitará viejas heridas? La ansiedad de Natasa creció a medida que se acercaba el momento de la llegada de Vika. Barrió el apartamento con ojo crítico, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la recepción de su hermana. Flores frescas adornaban la mesa de café, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, creando una atmósfera de bienvenida y anticipación. Finalmente, sonó el timbre, interrumpiendo los pensamientos de Natasa mientras corría a abrir la puerta. Allí estaba Vika, radiante y rejuvenecida, llevando consigo un equipaje lleno de historias y secretos que esperaban ser compartidos. Natasa, cariño. «¿Cómo te extrañé?», exclamó Vika, sus ojos brillando con genuina alegría. «Tengo tantas noticias que contarte». Natasa sonrió, sintiéndose invadida por una ola de calidez y familiaridad en presencia de su hermana. La vida se sentía más vibrante ahora, más llena de promesas y posibilidades, con Vika de nuevo a su lado. A medida que pasaban las horas, Vika reveló su gran noticia: había decidido seguir su propio camino, persiguiendo un sueño que siempre había tenido cerca de su corazón. Sus ojos brillaban con determinación mientras compartía sus planes, su voz rebosaba entusiasmo y emoción. Natasa sintió una mezcla de admiración y orgullo al escuchar el viaje que Vika estaba a punto de emprender. Admiraba el coraje de su hermana, su voluntad de buscar la felicidad incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. Y así, las dos hermanas celebraron juntas, brindando por el futuro incierto que les esperaba. No importaba lo que el destino les deparara, estaban decididos a afrontarlo juntos, uno al lado del otro, como siempre lo habían hecho. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Natasa se sintió agradecida por la presencia de Vika en su vida una vez más. Su regreso trajo consigo una renovación de la esperanza y un recordatorio de que, no importa cuán lejos estén, el vínculo entre hermanas es verdaderamente inquebrantable. A medida que Natasa profundizaba en el torbellino de fama y reconocimiento, los desafíos que acompañaban al éxito comenzaron a hacerse más evidentes. Cada paso hacia la cima de su carrera artística parecía traer consigo una nueva capa de presión y expectativas, desafiándola a permanecer fiel a sí misma en medio del frenesí del mundo del arte. Desde que sus obras comenzaron a llamar la atención de críticos y coleccionistas, Natasa se vio sumergida en un mar de elogios y juicios. Sus pinturas adornaron prestigiosas galerías, sus exposiciones atrajeron multitudes de admiradores ávidos de una muestra de su genio. Sin embargo, detrás de la brillante fachada del éxito, ella luchaba con sus propias dudas e incertidumbres. La presión de superar sus propios logros pasados pesaba sobre sus hombros, como un ancla que la tiraba hacia abajo. Cada pincelada, cada trazo de pintura llevaba el peso de las expectativas, un recordatorio constante de que el éxito no garantizaba la satisfacción personal. Natasa se encontró cuestionando constantemente su propia autenticidad, las motivaciones detrás de cada obra de arte. Se preguntaba si sus creaciones eran verdaderamente reflejos de su alma o simplemente productos de una mente influenciada por la búsqueda incesante del reconocimiento. La necesidad de seguir siendo relevante en el mundo del arte parecía consumirla, convirtiendo su pasión en una batalla constante por la validación externa. Se encontró atrapada en un ciclo interminable de búsqueda del próximo gran avance, temiendo que cualquier desliz pudiera significar la caída del pedestal por el que había trabajado tan duro. Los críticos, a su vez,
no dudaron en expresar sus opiniones, cada palabra cortante como un cuchillo que se clava profundamente en el alma. Los elogios fueron fugaces, eclipsados por la sombra de la crítica implacable que perseguía sus sueños más profundos. Sin embargo, incluso frente a los abrumadores desafíos que trajo consigo el éxito, Natasa encontró refugio en la esencia misma de su arte. En las horas solitarias del estudio, descubrió una libertad que las expectativas del mundo exterior no podían contener. Allí, entre los colores vibrantes y las líneas caóticas de su imaginación, encontró la paz. Fue en estos momentos de creación que Natasa redescubrió su verdadera voz, la que resonaba más allá de las palabras de los críticos y los aplausos de la multitud. Su arte era su voz, su manera de expresar las emociones más profundas, las verdades más intrínsecas que habitaban su alma. Mientras el mundo seguía girando en torno a ella, Natasa estaba decidida a encontrar un equilibrio entre el éxito y la autenticidad. Sabía que, en última instancia, su arte era más que una simple búsqueda de reconocimiento, fue un viaje de autodescubrimiento, un reflejo de su propio viaje por la vida. Un suspiro escapó de los labios de Natasa al encontrarse frente a frente con el hombre que alguna vez representó sus sueños más profundos y, al mismo tiempo, sus mayores dolores. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento, trayendo recuerdos que había tratado de enterrar en lo más profundo de su alma. El reencuentro con el ex prometido de Vika provocó una avalancha de emociones que Natasa apenas pudo controlar. Su corazón latía salvajemente, mientras su mente luchaba por procesar el torbellino de sentimientos que la invadían. Natasa. La voz de Nikita sonaba suave, casi como una melodía distante, trayendo consigo recuerdos de un pasado que preferiría olvidar. Sus miradas se encontraron y, por un breve momento, el mundo que los rodeaba desapareció, dejándolos solo a ellos dos perdidos en un mar de recuerdos dolorosos. Vio el reflejo del dolor en sus ojos, un eco silencioso de las cicatrices que el tiempo había dejado en sus corazones rotos. La tensión flotaba en el aire, cargada por el peso de las palabras no dichas y de los arrepentimientos no confesados. ¿Cómo has estado? La pregunta escapó de los labios de Nikita, llena de la promesa de una conversación que hacía tiempo que necesitaba tener lugar. Su tono era cauteloso, como si temiera las verdades que pudieran revelarse. Natasa se encontró dividida entre el deseo de afrontar el pasado de frente y la necesidad de proteger su corazón del dolor que podría traerle. Los recuerdos de su tumultuosa relación con Nikita todavía resonaban en su mente, recordándole promesas incumplidas y lágrimas derramadas. Sin embargo, había algo diferente en la mirada de Nikita, algo que no lograba identificar. Había arrepentimiento allí, sí, pero también había una chispa de esperanza, una llama que se negaba a apagarse por completo. He estado pasando por... La voz de Natasa vaciló por un momento mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Me ha ido bien. La respuesta fue un susurro apenas audible, un intento desesperado por ocultar la agitación que se agitaba en su interior. Nikita asintió lentamente, sus ojos buscando en los de ella respuestas que ni siquiera él sabía que estaba buscando. Era como si estuvieran atrapados en un juego de preguntas sin respuesta, cada uno luchando por encontrar su lugar en un rompecabezas que se había resuelto hacía mucho tiempo. El silencio flotaba entre ellos, cargado por el peso de lo que podría haber sido y el vacío de lo que realmente fue. Y, en medio de esa incómoda quietud, Natasa supo que había llegado el momento de enfrentar los fantasmas del pasado y encontrar la paz que buscaba. El reencuentro con Nikita fue más que una simple coincidencia del destino, fue una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso en su vida y abrir las puertas a un nuevo comienzo. Pero para hacerlo, tendría que dejar de lado el miedo y la incertidumbre y abrazar la verdad, por difícil que fuera. El corazón de Natasa latía aceleradamente mientras observaba a la gente deambular por las galerías, admirando sus obras con ojos curiosos y fascinados. Casi no podía creer que ese momento hubiera llegado, que sus creaciones estuvieran ahí ante los ojos del público, listas para ser interpretadas y apreciadas. La exposición fue el resultado de meses de arduo trabajo, de innumerables horas dedicadas a expresar su alma a través del arte. Cada pincelada, cada trazo, era una extensión de ella misma, una forma de dar voz a los pensamientos y sentimientos que habitaban su ser. La colección que presentó Natasa fue más que una simple serie de pinturas, era una narración visual de su viaje personal, un viaje marcado por altibajos, por amor y pérdida, por esperanza y desesperación.
Cada obra fue una pieza del rompecabezas de su vida, una parte esencial de su identidad. Mientras observaba a los visitantes interactuar con sus obras, Natasa sintió una oleada de emoción y gratitud inundar su corazón. Fue un sentimiento indescriptible ver tus creaciones cobrar vida ante tus ojos, tocar los corazones y las mentes de quienes las contemplaban. Natasa, tus obras son simplemente impresionantes. La voz de Alexei hizo que una sonrisa apareciera en sus labios, reflejo del orgullo y la admiración que sentía por ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de emociones, una expresión silenciosa del amor y apoyo que siempre le había ofrecido. Gracias, Alexei. La voz de Natasa estaba llena de gratitud y sus palabras resonaron en el espacio de la galería. Sabía que no habría llegado tan lejos sin su apoyo inquebrantable, sin la fuerza y la inspiración que él trajo a su vida. Juntos recorrieron las galerías, profundizando en lo más profundo de cada obra, explorando los rincones más íntimos del alma de Natasa. Cada cuadro era una ventana a un mundo de emociones, una invitación a un viaje de autodescubrimiento y reflexión. Mientras caminaban, Natasa escuchó los murmullos de los espectadores, las palabras de admiración y elogios que resonaban en las paredes de la galería. Fue un recordatorio constante del impacto de su arte, del poder que tenía para conectar a personas de todos los orígenes y experiencias. A medida que avanzaba la noche, Natasa se sintió envuelta por una sensación de logro y gratitud. Su primera exposición individual fue un éxito, un testimonio del poder del arte para inspirar, provocar y transformar. Natasa se vio inmersa en un torbellino de emociones y responsabilidades tras el éxito arrollador de su exposición individual. El reconocimiento de su talento trajo consigo una nueva serie de retos, retos que estaba decidida a afrontar con valentía y determinación. Mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, Natasa sentía el peso del mundo artístico sobre sus hombros. La presión para mantener alta su creatividad, para seguir produciendo obras que cautivaran al público, era abrumadora. Cada pincelada, cada trazo, fue una batalla contra el bloqueo creativo y las expectativas externas. Natasa, ¿estás bien? La voz preocupada de Alexei la devolvió a la realidad, sacándola de sus tumultuosos pensamientos. Él fue tu refugio seguro, tu ancla en medio de la tormenta. Sus ojos expresaban una mezcla de preocupación y apoyo, un recordatorio constante de que no estaba sola en este viaje. Estoy bien, Alexei. Solo que estoy un poco abrumado por todo esto. La voz de Natasa estaba llena de cansancio, sus hombros encorvados bajo el peso de las expectativas y exigencias que enfrentaba. Sabía que no podía darse por vencida, que necesitaba encontrar una manera de equilibrar sus pasiones y responsabilidades. Alexei la envolvió en un reconfortante abrazo, transmitiéndole en silencio su apoyo incondicional. Entendía las luchas internas de Natasa, las batallas que enfrentaba en su búsqueda de la excelencia artística. Juntos caminaron uno al lado del otro, compartiendo el peso de la carga que llevaban. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Natasa se sumergió de cabeza en su trabajo y encontró refugio en el arte que la consumía. Cada nuevo trabajo era un viaje de autodescubrimiento, una exploración de lo más profundo de su alma. Sin embargo, incluso en medio del caos creativo, Natasa luchó por encontrar un equilibrio entre su carrera artística y su vida personal. Las exigencias del mundo del arte consumieron su tiempo y energía, dejando poco espacio para las conexiones y relaciones que valoraba profundamente. Natasa, necesitas descansar un poco. La suave voz de su madre resonó en su mente, un suave recordatorio de que la salud y el bienestar eran tan importantes como el éxito profesional. Necesitaba encontrar tiempo para sí misma, recargar energías y nutrir su alma. Con determinación renovada, Natasa comenzó a buscar un equilibrio más saludable en su vida. Dedicaba tiempo a momentos de tranquilidad y reflexión, encontrando inspiración en las pequeñas cosas de la vida. Cada momento de pausa era una oportunidad para recargar energías, para reconectarse consigo misma y con sus seres queridos. En medio del bullicio de la ciudad, Natasa encontró un momento de serenidad. Estaba en una encrucijada, un punto de inflexión en su viaje, donde se revelaron verdades ocultas y la luz del entendimiento brilló intensamente. La búsqueda de la felicidad genuina se había convertido en la misión de su vida, un faro que la guiaba a través de las tormentas de la existencia. A veces parece que estamos corriendo en círculos,
buscando algo que siempre ha estado dentro de nosotros, murmuró Natasha para sí misma, mientras contemplaba el dorado atardecer que pintaba el cielo de tonos naranja y rosa. Estaba sumida en sus pensamientos, perdida en un mar de reflexiones sobre el significado de la vida y las verdaderas fuentes de alegría y satisfacción. A lo largo de su tumultuoso viaje, Natasha ha experimentado los altibajos de la fama y el reconocimiento. Había escalado las vertiginosas alturas del éxito, solo para encontrarse perdida en las sombras de la incertidumbre y la soledad. Solo cuando miró hacia adentro, cuando profundizó en lo más profundo de su propia alma, Natasha comenzó a vislumbrar la verdadera naturaleza de la felicidad. Siempre pensé que la felicidad estaba ahí fuera, en los logros, admitió Natasha en una sincera conversación con Alexei. Sus ojos reflejaban la complejidad de sus emociones, una mezcla de nostalgia y aceptación. Pero ahora veo que es más que eso. Se trata de encontrar la paz interior, de compartir momentos preciosos con aquellos a quienes amamos. Alexei sintió con una sonrisa de complicidad y sus ojos brillaban de admiración y afecto. Fue tu confidente, tu compañero en el viaje en busca de la verdadera felicidad. Juntos, exploraron los rincones más profundos de sus almas, desentrañando los misterios del universo y descubriendo la belleza escondida en las cosas simples de la vida. La verdadera felicidad no es algo que podamos buscar fuera de nosotros mismos, reflexionó Natasha, y las palabras resonaron en el reconfortante silencio de la noche. Tiene sus raíces en nuestra capacidad de amar y ser amados, en nuestra voluntad de aceptarnos a nosotros mismos y a los demás tal como somos. Con cada nuevo amanecer, Natasha abrazó el viaje de la vida con el corazón abierto y la mente serena. Descubrió que la verdadera felicidad no era un destino final, sino un viaje sin fin, una danza encantadora entre sueños y realidad, esperanza y desesperación. Mientras el mundo giraba a su alrededor, Natasha encontró un profundo sentimiento de gratitud y satisfacción dentro de sí misma. Sabía que la vida era un regalo precioso, una oportunidad para celebrar los lazos que nos unen y las experiencias que nos moldean. En el torbellino de los días siguientes, Natasha se encontró ante una encrucijada emocional. Comprendió, con una claridad que cortaba como una hoja afilada, que para abrazar la verdadera felicidad necesitaba aprender el arte de dejarse llevar. Fue un despertar doloroso pero necesario, un viaje interior que requirió coraje y determinación. Déjate ir, susurró Natasha para sí misma, mientras contemplaba el horizonte lejano, donde el sol se ponía en un espectáculo de colores vibrantes. Sintió el peso de las palabras, la profundidad de su significado, resonando en su alma como un eco lejano. Soltar el pasado, las expectativas, los miedos que te mantenían encadenado a lo que ya no te servía. Caminó por las calles de la ciudad, perdida en sus pensamientos, envuelta en la niebla de sus propias emociones. Fue un viaje solitario, una delicada danza entre la luz y la oscuridad, la esperanza y la incertidumbre. Pero Natasha estaba decidida a enfrentar sus demonios internos, a enfrentar los fantasmas del pasado que atormentaban sus sueños. Con el paso del tiempo, Natasha profundizó en su viaje de autodescubrimiento. Se encontró confrontando viejos patrones, desafiando creencias profundamente arraigadas, abriendo espacio para lo nuevo y lo desconocido. Fue un proceso doloroso, un viaje de renacimiento y transformación, pero Natasha sabía que al final valdría la pena. Dejar ir no es fácil, murmuró Natasha en una conversación franca con Alexei. Sus ojos reflejaban la intensidad de sus emociones, un torbellino de sentimientos encontrados que consumían sus entrañas. Pero sé que es necesario. Necesito liberar el pasado para abrazar el futuro con los brazos abiertos. Alexei asintió comprendiendo, con expresión suave y reconfortante. Él era su refugio seguro, su faro en la tormenta, y Natasha encontró consuelo en su amorosa presencia. Juntos, compartieron los altibajos del viaje, encontrando fortaleza el uno en el otro para enfrentar los desafíos que se les presentaron. A medida que las estaciones cambiaban y el tiempo fluía como un río implacable, Natasha descubrió que dejar ir era más que simplemente soltar las ataduras del pasado. Se trataba de aceptar la impermanencia de la vida, la naturaleza efímera de todas las cosas. Se trataba de aceptar el cambio como un aliado, no como un enemigo. Con cada nuevo amanecer, Natasha sentía una renovada sensación de libertad y ligereza. Estaba aprendiendo a volar, a dejar atrás sus limitaciones autoimpuestas y a abrazar el vasto horizonte de posibilidades que se extendía ante ella.
Estaba aprendiendo a dejarse llevar, a confiar en el fluir de la vida y a bailar al ritmo de su propio corazón. Decidida a reinventarse, Natasha se embarcó en un viaje de autodescubrimiento que la llevaría por caminos desconocidos y profundos. Fue un momento de transformación, una invitación a explorar las profundidades de tu propia alma y descubrir los secretos que residían en su interior. Natasha se sumergió de lleno en sus estudios, absorbiendo cada palabra como si fuera una bendición, una luz que iluminaba el camino que tenía por delante. Devoraba libros sobre arte, exploraba los misterios de grandes obras maestras y buscaba inspiración en las mentes brillantes que la precedieron. Estoy buscando la verdad, murmuraba Natasha mientras hojeaba las páginas de un antiguo tratado de filosofía. Sus palabras resonaron en el silencio de la habitación, haciendo eco como un mantra silencioso que impulsó su interminable búsqueda de una comprensión más profunda del universo. Se encontró inmersa en debates intelectuales, ahondando en las profundidades de ideas y teorías que desafiaban su percepción de la realidad. Cada pensamiento era una invitación a explorar nuevos horizontes, a cuestionar las propias creencias y abrirse a la inmensidad de lo desconocido. Pero no era solo la mente de Natasha la que ansiaba conocimiento. Su corazón buscaba respuestas, una conexión más profunda con algo más grande que ella misma. Se volcó hacia la espiritualidad, explorando enseñanzas ancestrales y buscando lo sagrado en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Somos parte de algo más grande, dijo Natasha en una conversación con Alexei, mientras observaban las estrellas titilar en el cielo nocturno. Su voz estaba llena de reverencia, una expresión de la profunda admiración que sentía por el universo y su vasta complejidad. Estamos hechos de estrellas, moldeados por la misma energía que da vida a todo lo que nos rodea. Alexei asintió con una suave sonrisa. Su serena presencia era un recordatorio constante del amor y la aceptación que impregnaban el universo. Compartieron momentos de contemplación silenciosa, perdidos en el asombro por la belleza y el misterio del cosmos. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Natasha se sintió cada vez más conectada con el tejido de la existencia, la red de la vida que envolvía todo y a todos. Su viaje de autodescubrimiento fue una búsqueda de la verdad, una exploración de las profundidades de su propia alma en busca de la esencia de quién era ella realmente. Durante su viaje de autodescubrimiento, Natasha profundizó en lo más profundo de su propia alma, explorando los rincones oscuros y tormentosos que durante mucho tiempo habían permanecido intactos. Fue un viaje de valentía y confrontación, una búsqueda incesante de la verdad que la llevó a enfrentar sus miedos más profundos e inquietantes. Mientras Natasha se aventuraba a través de los oscuros paisajes de su psique, se encontró rodeada de sombras del pasado, recuerdos dolorosos que la atormentaban día y noche. Revivió momentos de dolor y angustia, enfrentándose a los demonios que habían estado enterrados durante mucho tiempo bajo una capa de negación y autoengaño. Es hora de enfrentar la verdad, murmuró Natasha para sí misma, su voz resonando en el vacío de la noche como un eco solitario de determinación. Sabía que no podía huir más, que era hora de enfrentar los secretos enterrados que la habían perseguido desde la infancia. Y así, con el corazón apesadumbrado y los ojos llenos de lágrimas, Natasha comenzó a desenredar los nudos que aprisionaban su alma. Revisó traumas pasados y abrió viejas heridas para que finalmente pudieran sanar. Cada paso fue un viaje hacia la curación, un acto de valentía en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirla. No estoy sola, susurró Natasha, buscando consuelo en la presencia silenciosa de Alexei, cuyo amor inquebrantable fue un ancla en medio de la tormenta. Tus ojos se encontraron con los suyos, rebosantes de gratitud y admiración por su fuerza y compasión. Tú eres mi luz en la oscuridad, mi refugio seguro en medio del caos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras Natasha navegaba por las turbulentas aguas de su propia psique. Cada paso era una batalla, una lucha por la supervivencia en medio del torbellino de emociones y recuerdos que amenazaban con tragarla por completo. Pero a pesar de todas las dificultades, Natasha nunca se rindió. Enfrentó sus miedos de frente, desafiándolos con un coraje que ni siquiera sabía que poseía. Cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de liberarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Y así, con determinación inquebrantable y una fe inquebrantable en el poder de la curación, Natasha continuó su viaje de autodescubrimiento. Sabía que el camino que tenía por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a afrontarlo con valentía y resiliencia.
Porque había aprendido que a veces es en los momentos más oscuros cuando encontramos la luz que nos guía a casa. Y que, al afrontar nuestros miedos más profundos, descubramos la fuerza que reside en nuestro interior, esperando ser despertada. Natasha profundizó en lo más profundo de su alma en busca del verdadero significado del perdón. Comprendió que para alcanzar la plenitud interior necesitaba liberarse de la carga de resentimiento y dolor que había cargado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que el perdón no era solo un acto de bondad hacia los demás, sino un viaje de autodescubrimiento y curación personal. Al reflexionar sobre sus experiencias pasadas, Natasha reconoció las marcas dejadas por las cicatrices emocionales que la habían perseguido durante tanto tiempo. Repasó momentos de traición, dolor y desilusión, entendiendo que, a pesar de las injusticias sufridas, el perdón era la clave para liberarse del peso del pasado. Perdonar no significa olvidar, se susurró Natasha, las palabras resonaban en su mente como un mantra de liberación. Significa elegir dejar ir, elegir no permitir que el pasado siga definiendo mi presente. Con coraje renovado, Natasha se enfrentó a los fantasmas de su pasado, afrontando sus propias debilidades y limitaciones con feroz determinación. Reconoció sus propios defectos y errores, abrazó a la humanidad en su imperfección y buscó la redención a través del poder transformador del perdón. Comenzó perdonándose a sí misma, aceptando sus imperfecciones y reconociendo que el amor propio era el primer paso hacia la verdadera curación. Se permitió sentir compasión por quien había sido tan dura consigo misma, abriendo su corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo. Luego vino el perdón a los demás, un acto de generosidad y compasión que trascendió las heridas del pasado. Natasha miró más allá de las transgresiones de quienes la habían lastimado y comprendió que, como ella, ellos también eran seres humanos imperfectos que luchaban por encontrar su propio camino en la vida. El perdón no es un signo de debilidad, sino de fuerza, murmuró Natasha, con palabras llenas de sabiduría y compasión. Es la capacidad de dejar ir lo que no se puede cambiar y aceptar lo que está por venir. Con el poder del perdón, Natasha experimentó una profunda transformación en su alma. Se sentía más ligera, más libre, como si le hubieran quitado un peso de encima. La paz interior que anhelaba finalmente encontró un hogar en su corazón, guiándola hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Natasha profundizó en lo más profundo de su alma y salió renovada, lista para abrazar el mundo con una nueva visión y una pasión reavivada por el arte. Con el peso del pasado liberado, se encontró inmersa en un mar de posibilidades creativas, donde cada pincelada y cada trazo reflejaba la esencia de su viaje interior. Su estudio se convirtió en un santuario de expresión, un espacio sagrado donde podía dar vida a sus visiones más profundas e íntimas. Cada lienzo en blanco era un lienzo potencial, esperando ser transformado en una obra de arte que hiciera eco de la melodía de tu alma. Natasha experimentó una nueva libertad en su creatividad, desafiando los límites de la forma y el color con una audacia y destreza que surgieron del centro de su ser. Se permitió explorar nuevas técnicas y estilos, dejándose llevar por la corriente de la inspiración sin miedo a lo desconocido. Sus obras cobraron vida propia, pulsando con una energía vibrante y una intensidad emocional que cautivó a todos los que las contemplaron. Cada pincelada era una historia, cada color una emoción y cada obra un testimonio del poder transformador del arte. Los críticos de arte fueron unánimes en sus elogios, reconociendo la profundidad y originalidad de su obra. Los coleccionistas competían por sus obras, ansiosos por poseer un pedazo del alma de Natasha en sus colecciones privadas. Pero para Natasha, el verdadero valor de su arte no reside en la fama o el reconocimiento externo, sino en la profunda conexión que establece con quienes ven sus obras. Cada lienzo era una invitación a un viaje de autodescubrimiento y reflexión, una ventana al alma de su creador. Y así, con cada pincelada, Natasha encontró un nuevo sentido de propósito y significado en su vida. Su arte se convirtió en una extensión de su propio viaje, una vívida expresión de su búsqueda de la verdad y la belleza en el mundo que lo rodeaba. Natasha estaba inmersa en su mundo de colores y formas cuando recibió una invitación que cambiaría el rumbo de su trayectoria artística. Una invitación a colaborar con otro artista de renombre, cuyo nombre resonó por los pasillos del panorama artístico con reverencia y admiración. Fue una oportunidad inesperada, una invitación a explorar nuevos horizontes y desafiar los límites de lo convencional. La invitación llegó como una brisa fresca en un caluroso día de verano, trayendo consigo la promesa de nuevos descubrimientos y posibilidades.
Natasa sintió que su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo, consciente del peso y la responsabilidad que conllevaba una colaboración tan prestigiosa. El artista con el que colaboraría Natasa era conocido por su enfoque innovador y su capacidad para trascender los límites de la forma y la técnica. Juntos, formarían un equipo improbable, uniendo sus visiones únicas en una sinfonía de color y textura que desafiaría las expectativas y tentaría los sentidos. Los días que siguieron estuvieron llenos de energía frenética cuando Natasa y su compañero colaborador se lanzaron de cabeza a su proyecto conjunto. Sus ideas se entrelazaron en un intrincado juego de creatividad e inspiración, cada uno de los cuales aportó su perspectiva única para dar vida a una visión compartida. Pasaron horas en el estudio, perdidos en un mundo de pintura y lienzo, explorando nuevas. Y luego llegó la edad adulta, con sus responsabilidades y compromisos, sus alegrías y dolores. Natasa se encontró enfrentando desafíos que nunca imaginó, luchando contra tormentas internas y externas que amenazaban con desviarla de su camino. Pero fue en esos momentos de adversidad donde encontró su verdadera fuerza, su resiliencia y su determinación de seguir adelante, por arduo que fuera el camino. Cada obstáculo se convirtió en un trampolín en tu viaje, una oportunidad para crecer y evolucionar. Aprendió el arte de la paciencia, la importancia de la perseverancia y la necesidad de mantener viva la llama de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Natasa también reconoció el poder de las relaciones humanas en su vida. Los vínculos que formó, los corazones que tocó y las sonrisas que compartió, todos dejaron una marca indeleble en su alma. Vio el valor de las relaciones genuinas basadas en la confianza, el respeto y el amor mutuo. Y al reflexionar sobre sus experiencias pasadas, Natasa entendió que cada encuentro, cada adiós, cada momento de alegría o tristeza, era una pieza fundamental del rompecabezas de su existencia. Cada capítulo, por doloroso que fuera, contribuyó a la persona que era hoy, una mezcla compleja de luces y sombras, esperanza y desesperación, triunfo y derrota. Y así, con un corazón lleno de gratitud y humildad, Natasa abrazó las lecciones del pasado, honrando cada experiencia, cada lágrima, cada risa como parte integral de su viaje. Porque, al final, fue a través de las dificultades y los desafíos que encontró su verdadera fuerza, su coraje para enfrentar lo desconocido y su capacidad para abrazar la vida en toda su complejidad y belleza. Natasa profundizó en su viaje de autodescubrimiento, abrazando su autenticidad como un faro que la guió a través de las tormentas de la vida. Comprendió, con claridad meridiana, que su verdadera fuerza residía en su capacidad de ser fiel a sí misma, de seguir su visión artística sin comprometer su esencia, incluso si eso significaba desafiar las convenciones sociales y las expectativas de quienes la rodeaban. Fue un viaje lleno de desafíos y preguntas, momentos de dudas e incertidumbre, pero Natasa se mantuvo firme en su convicción de que la autenticidad era la clave para una vida plena y significativa. Se negó a sucumbir a la presión externa para ajustarse a estándares preestablecidos y prefirió forjar su propio camino, incluso si era solitario y desafiante. Al abrazar su autenticidad, Natasa descubrió una libertad que nunca antes había conocido. Se liberó de las ataduras del conformismo, de las expectativas ajenas, y encontró una sensación de paz interior que buscaba desde hacía mucho tiempo. Cada pincelada en sus lienzos, cada palabra en sus escritos, hacía eco de la verdad de su alma, una expresión pura y genuina de quién era ella. En el mundo del arte, donde las tendencias van y vienen, donde el éxito a menudo se mide en términos de popularidad y reconocimiento superficial, Natasa se destacó como una voz única, una artista cuyo trabajo trascendió las limitaciones del tiempo y el espacio. Su autenticidad era su marca registrada, su firma en cada obra de arte, y esto la hacía inmensamente valiosa. Pero el poder de la autenticidad no se limitaba solo al mundo del arte. Impregnó todos los aspectos de la vida de Natasa, moldeando sus relaciones, sus elecciones, su propio viaje de autodescubrimiento. Descubrió que al ser fiel a sí misma, también inspiraba a otros a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de autenticidad y conexión humana. Por supuesto, el camino hacia la autenticidad no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en que Natasa se encontró ante malentendidos, críticas e incluso rechazo. Pero se mantuvo firme en su convicción de que valía la pena enfrentar esos obstáculos por el bien de su integridad y autoexpresión. Y así, mientras el mundo seguía girando a su ritmo frenético,
Natasa permaneció anclada en su autenticidad, un faro de luz en un mar de conformismo y mediocridad. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, que le aguardaban nuevos desafíos y descubrimientos. Pero armada con el poder de la autenticidad, enfrentaría cada obstáculo con coraje y determinación, segura de que su verdadero yo era su mayor fortaleza. Natasa, sedienta de nuevas fuentes de inspiración, emprendió un viaje alrededor del mundo en busca de experiencias que pudieran alimentar su alma creativa. Con una mente abierta y un corazón receptivo, cruzó fronteras, exploró tierras desconocidas y se lanzó de cabeza a aventuras que desafiaron sus sentidos y ampliaron su perspectiva del mundo. Cada destino reveló un nuevo capítulo en la gran historia de la humanidad, una narrativa rica en colores, texturas y emociones, esperando ser capturada por la sensibilidad artística de Natasa. Desde las concurridas calles de París hasta los antiguos templos de Japón, desde los paisajes salvajes de la Patagonia hasta las playas vírgenes de las islas tropicales, absorbió cada detalle, cada matiz, como si fuera una esponja sedienta de la esencia de la vida. En sus viajes, Natasa tuvo el privilegio de conocer personas fascinantes, cuyas historias se entrelazaban en un tapiz de experiencias humanas. Desde artistas callejeros hasta maestros del arte clásico, desde pescadores solitarios hasta líderes espirituales, cada encuentro fue una lección, un intercambio de energía que alimentó tu alma y alimentó tu creatividad. En las estrechas callejuelas de los barrios históricos, Natasa encontró inspiración en los colores vibrantes de las fachadas, las texturas de las paredes de piedra y los sonidos y aromas que impregnaban el aire. Cada paso fue un descubrimiento, un viaje hacia lo desconocido, donde el arte se manifestaba en todas sus formas y manifestaciones. Leclerc no solo buscaba inspiración en lugares lejanos. Encontró belleza y poesía en las cosas simples de la vida cotidiana, en los gestos amables de los extraños, en las sonrisas que iluminaban rostros desconocidos, en las historias que resonaban en los callejones antiguos y en los recuerdos grabados en las paredes de las ciudades antiguas. Cada experiencia se convirtió en un lienzo en blanco, esperando ser llenado con las pinceladas de la imaginación de Natasa. Ella absorbió los colores y contrastes, los patrones y formas, transformando cada escena en una obra maestra de su propia creación. Y así, la búsqueda de inspiración se convirtió en un viaje sin fin, un ciclo interminable de descubrimientos y redescubrimientos, donde cada nuevo destino era solo el comienzo de una nueva aventura. Natasa sabía que mientras hubiera belleza en el mundo, su búsqueda de inspiración nunca terminaría. Natasa, en medio de los trastornos de la vida, se encontró ante una oportunidad única, la oportunidad de volver a conectarse con su madre, Elisaveta Mikhailovna. Durante años, sus relaciones estuvieron marcadas por desacuerdos y distanciamiento emocional, pero ahora comenzaba un nuevo capítulo, lleno de promesas y posibilidades de sanación y reconciliación. El encuentro entre madre e hija estuvo impregnado de una atmósfera cargada de emociones, una mezcla compleja de esperanza, miedo y expectativa. Ambos llevaban las cicatrices de un pasado tumultuoso, pero también anhelaban un futuro marcado por la paz y el entendimiento mutuo. Mientras estaban sentados uno frente al otro, el silencio flotaba en el aire, lleno de significados no expresados, de palabras no dichas. Por un momento, el peso del pasado pareció aplastante y amenazó con sofocar cualquier posibilidad de reconciliación. Pero Natasa, con determinación y valentía, decidió romper el ciclo de desacuerdos y abrir su corazón a la posibilidad del perdón y el amor. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, comenzó Natasa, con palabras llenas de sinceridad y vulnerabilidad. Pero también sé que hay amor entre nosotros, enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. Estoy dispuesta a dar el primer paso para reconstruir nuestra relación, mamá. Isabel, con los ojos llorosos de emoción, escuchó atentamente las palabras de su hija, sintiendo el peso de décadas de distancia y desacuerdos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de moldear el futuro, de construir un puente que conectaría sus corazones separados. «Alud, querida», murmuró Elisabetta, con la voz temblorosa por la emoción reprimida. «También extraño nuestra conexión, nuestro amor compartido. Estoy dispuesto a dejar atrás el pasado y darnos una nueva oportunidad juntos». Y así, madre e hija se abrazaron, dejando atrás el dolor y el resentimiento que las habían separado durante tanto tiempo. En ese momento de reconexión, el tiempo pareció suspendido, como si el universo entero fuera testigo del poder transformador del perdón y la compasión.
En los días siguientes, Natasha y Elisabetta trabajaron juntas para reconstruir su relación, una conversación a la vez, un gesto de amor y comprensión a la vez. Y poco a poco, las barreras que los habían separado comenzaron a desmoronarse, revelando la verdadera esencia del amor familiar. La reconexión familiar no fue un proceso fácil, marcado por altibajos, momentos de duda e incertidumbre. Pero cuando madre e hija se comprometieron a superar los desafíos juntas, una nueva sensación de plenitud comenzó a florecer en sus corazones. La luz de la mañana bañaba el estudio de Natasha, envolviendo su obra de arte en un aura dorada. En ese momento, mientras los primeros rayos de sol danzaban a través de las pantallas, Natasha sintió una mezcla de emociones desbordarse en su corazón. El viaje que había emprendido, lleno de desafíos y sacrificios, finalmente comenzaba a cosechar los frutos que merecía. El innegable talento y la incansable dedicación de Natasha finalmente han sido reconocidos por la comunidad artística. Ya no era solo una aspirante artista, sino una fuerza a tener en cuenta, una voz que resonaba en los pasillos de galerías de renombre internacional. Los premios comenzaron a acumularse en su estantería, cada uno de los cuales representaba un logro, una prueba tangible de su maestría artística. Cada exposición en prestigiosas galerías fue un testimonio del poder de sus creaciones para trascender los límites del tiempo y el espacio, tocando los corazones y las mentes de todos los que las contemplaron. Los críticos de arte, alguna vez escépticos, ahora elogiaron la originalidad y profundidad de su trabajo. Sus piezas fueron descritas como provocativas, estimulantes, capaces de desafiar las convenciones establecidas y provocar reflexiones sobre la condición humana. Pero más que los efusivos elogios y los brillantes premios, el reconocimiento trajo una sensación de logro y validación al arduo trabajo de Natasha. Cada pincelada, cada trazo, cada gota de pintura derramada sobre el lienzo tenía un propósito, una intención, una historia que contar. En medio de los reflectores y aplausos, Natasha se mantuvo humilde, manteniéndose fiel a su visión artística y a los valores que la guiaron. Sabía que el verdadero significado de su arte no residía solo en la superficie, sino también en las profundas emociones y verdades universales que evocaba. Sin embargo, con el reconocimiento vinieron nuevos desafíos y responsabilidades. Natasha sintió el peso de las expectativas crecientes, la presión de superarse a sí misma con cada nueva creación. Pero acogió estos desafíos con valentía y determinación, considerándolos oportunidades de crecimiento y evolución. Mientras caminaba por las galerías, observando a los admiradores maravillados ante sus obras, Natasha sintió una profunda gratitud por cada momento, por cada obstáculo que había enfrentado a lo largo de su viaje. Cada desafío había dado forma a su arte, transformándolo en una vívida expresión de su alma. En el sereno silencio de su estudio, Natasha reflexionó sobre el impacto de sus creaciones en el mundo que la rodea. Cada pincelada, cada trazo, cada obra de arte era más que una simple expresión de su creatividad, era un mensaje, un eco de su alma más allá de los límites del tiempo. Al contemplar sus obras, Natasha se dio cuenta de que su trabajo artístico tenía el poder trascendente de impactar a las personas, de tocar sus vidas de maneras que trascendían lo efímero. Había asumido la responsabilidad de dejar un legado duradero, de crear algo que repercutiera a través de los siglos e inspirara a las generaciones futuras. En sus pantallas, Natasha encontró una voz para transmitir mensajes de amor, esperanza y conexión humana. Cada trazo llevaba consigo una historia, un fragmento de su alma inmortalizado en colores vibrantes y formas dinámicas. Sus obras fueron más que simples imágenes, eran ventanas al universo interior, invitaciones a explorar los misterios de la existencia humana. Con el paso de los años, el legado de Natasha se ha convertido en un faro de luz en un mundo a menudo oscuro e incierto. Sus pinturas adornaron las paredes de galerías, museos y colecciones privadas, irradiando una belleza y una verdad que trascendió las barreras culturales y lingüísticas. Pero el verdadero poder de su legado no residía solo en las paredes de la galería, vivió en los corazones de aquellos que fueron tocados por su arte. Cada una de las obras de Natasha fue una invitación a contemplar lo sublime, a explorar los misterios de la condición humana y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Incluso mientras Natasha contemplaba su propio legado, sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Cada nueva creación fue una oportunidad para ampliar los límites de su expresión artística, para explorar nuevos territorios de imaginación y emoción.
Se veía a sí misma como una artista en constante evolución cuyo verdadero potencial aún no se había realizado plenamente. Y así, el legado de Natasa continuaría inspirando y tocando la vida de las personas, incluso después de su partida. Sus obras serían recordadas no solo por su belleza estética, sino también por la profundidad de su mensaje, el poder de su expresión y la sinceridad de su visión. En el apacible crepúsculo de una tarde de otoño, Natasa contemplaba el horizonte con una mezcla de emociones. Fue el final de un ciclo, el final de un viaje lleno de altibajos, desafíos y triunfos, lágrimas y sonrisas. Pero, sobre todo, era el final de un capítulo que había dado forma a la esencia de quién era ella. El éxito, esa meta esquiva que parecía lejana e intangible, finalmente había encontrado su hogar en los brazos de Natasa. Se había ganado el reconocimiento, el respeto y la admiración por su incansable trabajo y apasionada dedicación al arte. Sus pinturas, ahora expuestas en galerías de renombre y colecciones privadas, hicieron eco de su voz silenciosa al mundo, contando historias de amor, esperanza y humanidad. Pero aprendió que el éxito no se medía solo por logros tangibles o trofeos brillantes. Se trataba del impacto que dejó atrás, las vidas que tocó y las almas que inspiró. Y en el corazón de Natasa, la calidez de estas conexiones era más preciosa que cualquier reconocimiento público. La felicidad, esa eterna búsqueda que la había llevado a tierras desconocidas y caminos tortuosos, por fin había encontrado su hogar en su ser. Descubrió la alegría en las pequeñas cosas, en el olor a pintura fresca, en la luz dorada del amanecer, en la calidez de un abrazo familiar. Y en la serena sonrisa que adornaba su rostro, reflejada en el espejo del alma, reconoció la verdadera esencia de la felicidad. Y luego estaba el legado, el testimonio inmortal de su viaje, la marca indeleble que dejaría cuando sus huellas se desvanecieran en las arenas del tiempo. Había utilizado su arte no solo para expresar su visión única del mundo, sino también para desafiar las convenciones, inspirar cambios y despertar emociones latentes. Su legado fue más que simplemente un conjunto de obras, fue un testimonio del alma, una celebración de la vida en toda su belleza y complejidad. Con gratitud en su corazón, Natasa se despidió del pasado, honrando cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado, cada sueño realizado. Miró hacia atrás con ternura, reconociendo la fuerza que había crecido en medio de las tormentas, la sabiduría que había florecido en los jardines de la adversidad. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el cielo con tonos de rubí y oro, Natasa abrazó el futuro con esperanza y entusiasmo. El fin de un ciclo no fue el final de un camino, sino el comienzo de un nuevo viaje, lleno de promesas tácitas, horizontes inexplorados y sueños aún no realizados.